Bueno, Alejandro, en el chat sí. están pidiendo si podés explicar el último ejercicio de la última clase. ¿Cuál sería? No me Dice, acuerdo de eso. dice de las 5 cartas y 4 tenían que ser una de cada palo. Ah, bueno. Ejercicio. Entonces, tenía dos etapas, ¿no? La primera muy sencilla. Este, bueno, el mazo tiene 52 cartas. 52 cartas en 4 palos, cada uno con, obviamente, 13 cartas, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿de cuántas formas podemos elegir 5 cartas? ¿No? Acá no importa el orden. Acá no importa el orden porque cuando uno sin orden ponemos por las dudas, ¿no? Siempre hay que aclarar porque puede. Porque en realidad cuando uno juega las cartas no importa en qué orden las tiene en la mano, ¿no? Eso no importa. Y el 2, bueno, lo hago un poquito acá. Ahora vamos a ver si puedo compartir yo. Está complicado. ¿De cuántas formas podemos elegir 5 cartas? Y ahora es de cuántas formas podemos elegir o repartir, no es lo mismo. Podemos, en realidad no elegimos repartir. Podemos elegir 5 cartas de tal forma que haya al menos una de cada palo. Bueno, entonces veamos la solución. Uno es muy sencillo porque, digamos, esto era como parte del repaso, pero sabemos, acá lo digo, sabemos que elegir 5 objetos entre, ya vemos las cartas de objetos, 52 se puede hacer por lo que vimos la clase pasada, de 52, 5 formas diferentes. Y que era 52,5, recuerden que 52,5, el número combinatorio del 52,5 es 52 factorial sobre 52 menos 5 factorial sobre 5 factorial. Es decir, es 52 factorial sobre 47 factorial sobre 5 factorial. Esa es la solución de uno, ¿no? Es elegir 5 entre 52. Siempre elegir m entre n es el número combinatorio nm. A ver, ahí arrancó más rápido. Bien.
Ahora sí. Ahora en el chat pongo el link de Jamboard, ¿no? Ahí. Sí, evidentemente andaban mal los servidores, no era mi máquina ni nada. Bueno, ahí ya se han sumado algunos. Vayamos a la próxima página para resolver el ejercicio 2, ¿no? Dos. Aquí debemos garantizar, lo recuerdo nada más, que hay una carta de cada palo. Bueno, y ahora viene una consideración que no vendría a ser de conteo, sino una consideración más bien de la lógica. Si debemos tener al menos, ¿no?, una carta de cada palo, la configuración de la mano será de lo que uno tiene en la mano, que uno tiene un corazón, ¿cómo es? Pongamos, tenemos corazones, pica, hay algunos que se repite la denominación, corazones, diamante, pica y bueno, será. Entonces, ¿cómo va a ser? Vamos a tener un corazón seguro, vamos a tener un diamante seguro, vamos a tener un trébol seguro y vamos a tener una pica seguro. ¿Eh? Y acá no sabemos. No importa el orden, así que puedo poner primero el corazón, después el diamante, después el trébol, después la pica, y acá no sabemos. Entonces tenemos cuatro casos. El primer caso, corazón, diamante, trébol, pica, corazón. Segundo caso, corazón, diamante, trébol, pica, diamante. Tercer caso, corazón, diamante, trébol, pica, trébol. Y cuarto caso, corazón, diamante, trébol, pica y pica. Reordenémoslo porque va a ser más fácil para hacer la cuenta. Entonces, acá es lo mismo que poner corazón, corazón, diamante, trébol, pica. Acá es lo mismo que poner diamante, diamante, corazón, trébol, pica. Acá es lo mismo que poner trébol, trébol, corazón, diamante, pica. Y acá es lo mismo que poner pica, pica, corazón, diamante, trébol, ¿no? Entonces, en cada uno de estos casos, ¿cuántos tenemos? Tenemos que elegir dos corazones. Eh, Eso sería dos corazones, sería de los 12 que hay, elegir dos, ¿no? Si por el orden no importa. 12, 2. Después tenemos que elegir un diamante que son 12, un trébol que son 12 y una pica que son 12.
Bueno, y acá lo mismo, ¿no? Tenemos que elegir dos diamantes, ¿No era 12, 13, profe? 3, sí, sí. Puse 2 en todas partes, pero era 3. Y la pregunta mía era, ¿por qué es 13? No había entendido eso en el ejercicio Y que hizo por, la clase. sí, 13. No, 13 es porque 52 dividido 4 es 13. Hay 13, es decir, las cartas de la baraja francesa tienen el as, del 2 al 10, ahí ya tenés 10 cartas. Y después tenés la J, la Q, la K. Es eso, simplemente Ah, perfecto, gracias. la cuestión natural, digamos, ¿no? Y acá puse 12, pero es 13. Y acá también, al elegir dos diamantes, 13, 12, de 13, 2, después por 13, por 13, por 13. Y en cada caso lo mismo. 13, 2, por 13, por 13, por 13. Y 13, 2, por 13, por 13, por 13. Entonces, finalmente, la solución, estos son casos disjuntos, ¿no? Se suman, porque si tenemos dos corazones, es un caso que no tiene nada que ver con tener dos diamantes o tener dos tréboles o dos picas. Entonces son casos disjuntos, por lo tanto se suman. Son casos que se excluyen mutuamente. Si tenemos el uno, no tenemos ni 2, ni 3, ni 4. Todos se excluyen mutuamente. Entonces todas estas posibilidades se suman. Entonces, como son 4 iguales, es como multiplicar por 4. Entonces la respuesta es 4 por 13, 2 por, y era 13 por 13 por 13, que es 13. Esta sería la respuesta. Este es un lindo ejercicio porque mezcla varias cosas, ¿no? Mezcla la suma, el principio del producto, el principio de multiplicación, el principio de, de adición, se usan números combinatorios, se usan varias cosas. No es difícil y se usan varias cosas. Bueno, ahora sí entramos al repaso. Vamos a hacer un repaso que no demasiado largo. Vamos a repasar las cosas más básicas. Entonces, el principio de división y el principio de multiplicación no lo voy a repasar. Vamos vamos a repasar los casos de conteo. Elegir m objetos entre n en orden y permitiendo y con repetición, permitiendo. ¿Cuántas posibilidades hay? Bueno, tenemos ya sabemos que es para cada elección tenemos n objetos. Como lo tenemos que hacer m veces, tenemos n para n. Esto sería la respuesta. 2. Elegir m objetos entre n en orden y sin repetición. Sí, y sin repetir. Entonces, bueno,
ya lo dijimos muchas veces, ahora lo digo, no lo escribo, lo digo nada más. Para la primera elección tenemos n posibilidades, para la segunda ya no tenemos n posibilidades, tenemos n-1. Y así sucesivamente, por el principio de multiplicación, multiplicamos n por n-1, por n-2, hasta donde corresponde. La solución es, si uno se la quiere correr de memoria, es n factorial sobre m factorial. Y ya vimos por qué, eso lo vimos 2 veces. No elegir, quería elegir. Ahí está. Bueno. Ahí me piden ingresar. Ahí estamos. Hoy tenemos mucha gente. Bueno. El caso que vimos la clase pasada es, si se quiere, el más natural de todos. Elegir m objetos. Entre sin repetición, sin orden. Y ahí vimos que era el número combinatorio, no es tan fácil de deducir como los otros. Los casos anteriores son fáciles de pensar, este ya no es tan fácil, es el número combinatorio nm, que es n factorial sobre n menos n factorial por m factorial. Bien. ¿Cuál es la idea de este número? ¿De dónde sale este número? Bueno, este número sale razonando como en el caso anterior. Primero elegimos los objetos, elegimos m objetos con orden, y eso, si elegimos m objetos con orden, nos da esto. Pero después, como por cada elección por orden hay m factorial elecciones equivalentes, es decir, si desordenamos son iguales, entonces es las elecciones con orden, que es esto, dividido m factorial. Y queda esto. Más allá de cómo se demuestra, cómo se entiende, ustedes se tienen que acordar de estos números, en particular este, ¿no? En particular el combinatorio. Bueno, después vimos, estas son las herramientas básicas, el principio de multiplicación, el principio de adición, y estas 3 casos de conteo son las herramientas básicas para todo lo que ustedes para todos los ejercicios que tienen que hacer. Por supuesto que hay cosas que no se encuadran directamente en ninguno de estos casos, pero bueno, estos sirven para construir otros casos. Ahora vamos a repasar un poquito lo del número... no. Alejandro, perdón, acá en el chat Sí. me están diciendo, me parece que tienen razón, que el 2 es n factorial sobre n menos m factorial. Sí, tienen razón, por supuesto. Exactamente. Ahí está. Muy bien. Bueno, gracias. Disculpen por el error. Bueno, entonces tenemos estos 3 casos. Ustedes se lo tienen que acordar, no como yo que no me acordaba. Se lo tienen que acordar, o, digamos, cuando tienen ejemplos concretos, tanto este caso como este caso, con ejemplos concretos, es muy fácil de pensarlo, ¿no? Es decir, el primer caso que se permite, que con orden y con repetición, ustedes saben, para el primer lugar tengo n posibilidades, para el segundo también n. Para este caso también es sencillo pensarlo en un caso concreto. Si tienen que elegir, por ejemplo, 3 personas entre 5 en orden y sin repetir,
Para la primera tienen 5, para la segunda tienen 4, y para la tercera tienen 3. Y ya está, 5 por 4 por 3. Se deduce muy fácilmente en los casos concretos. El que no es tan fácil es este. Este no hay una cuenta fácil para hacer inmediata para deducir. Entonces este es el que se tienen que acordar de memoria. Lo mejor es acordarse de memoria. Bueno. Entonces ahora hagamos el repaso. Agreguemos unas cuantas. Aprendí cómo agregar. Ahí está. Bueno. Bueno, eso es el comienzo del repaso, el repaso 2. Lo que queremos ver ahora es el número combinatorio. Entonces, el número combinatorio o se llama así, o coeficiente binomial, que vamos a ver hoy por qué. Coeficiente binomial de n y m, no sé si se dice así, es lo que dijimos hace un ratito, nm con, esto es n factorial sobre n menos m factorial sobre n factorial. Este es el número combinatorio. El número combinatorio n y m, se le dice. No digan n sobre m porque queda feo, digan nm. Bueno, y este tiene algunas propiedades que vamos a repasar un poquito y después ya arrancamos con la clase en sí. Que las vimos, las propiedades del enunciado, ¿no? Aquellos que quieren ver las demostraciones de las cosas están en la punta. Nosotros acá no vamos a hacer muchas demostraciones porque se pone muy pesado así con estos cursos a distancia de estas cosas. Propiedades. Una es que es simétrico el número combinatorio, ¿no? Entonces, sea m menor o igual que n, ¿no? En realidad, recuerden que definimos n y m cuando m es mayor que n igual 0, pero no viene al caso ahora recordar. Sea m menor o igual que n, entonces, nm es igual a n menos m. Es muy fácil, yo hice esta sí hice la demostración, porque es muy fácil la demostración, porque fíjense que cuando uno calcula el primer número combinatorio acá, da este. Cuando calcula este acá, también da esto. Haciendo, digamos, salvo permutaciones, es lo mismo, ¿no? La parte de abajo queda permutada, pero es lo mismo, ¿no? La segunda propiedad, que también es importante, es que n más 1 m es igual a n m menos 1 más n m. Esta propiedad nos permite con dos números, nos dice en particular que si uno conoce todos los combinatorios nk, con una suma averigua los combinatorios n más 1k, ¿no? Nos permite
hacer eso. Acá m mayor o igual que 1. ¿No? Estoy escribiendo, no estoy escribiendo. En este caso, porque si no... Bueno, y después lo que me olvidé de repasar, ahora lo vamos a ver un poquito más. Recordemos que hay números combinatorios que se calculan trivialmente. ¿Y cuáles son? Bueno, n0, uno hace la cuenta, 0 factorial es 1, n0 es 1. n1, también hace la cuenta, es n. Por la simetría, o si no haciendo la cuenta directamente, n-1 es n, y por la simetría o haciendo la cuenta, nn es igual a 1. Estos números son muy fáciles, digamos, estos números son muy fáciles de calcular. Este. Son triviales. Ya a partir de 2 o de n-2, ya la cosa cambia. ¿No? Entonces, tenemos, bueno, lo único que faltaría ver un poquito es el triángulo de Pascal, que es, lo voy a denotar acá. El triángulo de Pascal, recuerden, no voy a escribir todo el, digamos, porque no voy a escribir la definición del triángulo de Pascal. Pero el triángulo de Pascal, recuerden que se hacen filas con los coeficientes binomiales donde el n es fijo, ¿no? Entonces, a nivel n-1, en la fila n-1, uno tiene n-1, 0, n-1, 1, n-1, 2, n-1, 3, y así sucesivamente hasta llegar a n-1, n-1, n-1. Y abajo, bueno, ahí no sé si me engancha. Abajo uno pone intercalados la fila que sigue, n0, n1, n2, n3, n4 y así sucesivamente hasta llegar a n-1 y n. N. Esta es la fila n. Esta es la fila n-1, la de arriba es la n-1, la de abajo es la fila n. Entonces ustedes fíjense que 2 de arriba, si uno lo suma, da el de abajo. Queda muy feo eso, pero no importa. Ahora vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacerlo con un verde, pero de tipo lápiz. Si uno suma este más este, por el teorema, por el resultado que vimos antes, n-1, 2 más n-1, 3 es n3. Y así sucesivamente. Triángulo
de Pascal es algo tradicional, podría no darse, pero bueno, es bueno que lo conozcan. Bueno, de la clase pasada yo creo que nos queda mucho más de lo importante. Quería repasar sobre todo en este caso las fórmulas estas fórmulas, no sé, digamos, todo esto es algo que uno lo debería ya tener de a poquito en la cabeza para todo lo que viene. Bueno, ahora vamos a ir ¿a dónde? Acá. Ahí está. Vamos a ir a la parte. Ahí está. Vamos a ir a la clase de hoy propiamente dicha, que no va a ser muy larga. Vamos a tratar de hacer esto del teorema del binomio, que no es muy complicado. La demostración es un poquito complicada, pero nosotros no vamos a ver la demostración. Vamos a ver esto y después haremos algunos ejercicios. Bueno, como dice acá, en álgebra elemental aprendemos estas fórmulas. Está seguro. Todo el mundo conoce o ha escuchado nombrar el binomio cuadrado perfecto, no me acuerdo cómo se llama. El binomio cuadrado. A más b al cuadrado es a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Quizás no todos, pero muchos deben haber escuchado cómo se hace al cubo. A más b al cubo es, el binomio al cubo es, a más b al cubo es al cubo más 3a cuadrado b más 3ab cuadrado más b cubo. Bueno, y a veces nos piden desarrollar la fórmula de a más b a la cuarta. Y a más b a la n para cualquier n. Y bueno, esto tiene una fórmula que tiene que ver con los números combinatorios. El resultado general da una fórmula para a más b a la n, conocido como el teorema del binomio o binomio de Newton. Newton era un físico matemático, no sé si del 1600, que bueno, descubrió millones de cosas en matemática y física. En particular, lo que están viendo de análisis ahora, en análisis, las derivadas, todo eso, se lo debe a Newton y a Leibniz en inglés. No, a Newton en inglés y Leibniz en alemán. Y bueno, después lo que es la física más elemental, el movimiento de los planetas, todo eso, él fue el que lo explicó. Todo el mundo conoce a Newton, pero yo hago una pequeña introducción. Bueno. El teorema dice así, tenemos n, un entero positivo, el coeficiente del término, entonces dice, esta es una forma difícil de decirlo por ahí, el coeficiente del término an menos r, br, en el desarrollo de a más b a la n, bueno, mejor no profundicemos sobre esa forma de decir, es el número binomial nr. Explícitamente esto es más fácil. A más b a la n es n0 por a la n, n1 por a n menos 1b, n2 por a n menos 2b cuadrado, y así sucesivamente. Escrito de otra forma, o dicho de otra forma, si n es mayor que 0, esta sería la fórmula más compacta y más conveniente de utilizar. Lo que pasa es que a veces la sumatoria dan un poquito de miedo. A más b a la n es la sumatoria desde igual 0 hasta n del coeficiente binomial ni a la n menos i b a la n. Ustedes vean, bueno, a ver, hagamos digamos, preferiría hacer un ejemplo antes de seguir, aunque sea bastante. Veamos un ejemplo. Hagamos a más b a la quinta. Es difícil, digamos, ejemplo. Esto está mal. Piensen en lo siguiente. El teorema es interesante porque ustedes piensen que ustedes quieren hacer a más b a la quinta, el desarrollo de esto.
A más b a la quinta es igual a más b por a más b por a más b por a más b y por a más b. Son 5 productos, 4 productos, ¿no? Que multiplican 5 cosas. Imagínense, ustedes tienen que usar la propiedad distributiva para esto. Acá 2 veces, bueno, tienen que hacer 1.000.000 de multiplicaciones. No llega a 1.000.000, pero son muchas. Y suma y agrupar cosas que tengan los mismos exponentes. Bueno, es un lío. En cambio, el teorema nos dice, por el teorema del binomio, tenemos que a más b a la quinta es 5, 0 por a la quinta más 5, 1 por a. Era así, está puesto así, no el orden, sí, creo que sí. A la cuarta por b a la 1 más. Se va bajando las potencias de a y se van subiendo las de b. 5, 2 por a al cubo b al cuadrado más 5, 3 por a al cuadrado b al cubo más 5, 4, me voy a quedarme corto, al cubo b a la 1 más 5, 5 b a la 0 b a la quinta. Bueno, entonces sabemos que 5, 0 vale 1, 5, 1 vale 5, 5, 2 valía, bueno, se pasa la cuenta, se pasa por el triángulo de Pascal, ahora se tiene que cambiar la cuenta. Es 5 factorial sobre 3 factorial sobre 2 factorial, es 10. 5, 3, y ya después viene simetría. 5, 3 es igual a 5, 2, ¿no? Porque 2 más 3 da el 5. Y bueno, y este vale, bueno, este vale 1, este vale 5, este vale 10, este vale 10, este vale 5 y este vale 1, ¿no? Entonces, a más b a la quinta es a la quinta más 5 veces a la cuarta b a la 1, a la cuarta b a la 1, ¿sí? Más 10 veces al cubo b al cuadrado más 10 veces al cuadrado del cubo más 5 veces a la cuarta, perdón, a, eh, a b a la cuarta más una vez b a la quinta. Entonces fíjense que sin hacer una cuenta, uno obtiene esta fórmula, que es larga, pero bueno, no tiene nada que ver con las cuentas que uno tiene que hacer. Es útil, el binomio de Newton es útil. Volvamos a la teoría. Sí, sí, sí. Profe, una pregunta. En 5,4 o 5 sobre 4, no sé cómo se diría, ¿no sería A1B4? Sí, sí, tenés razón. Sí, después lo puse bien. Cuando lo transcribí lo puse bien. Ahí está. Exactamente. Bueno, gracias Gracias. 10. por la corrección. Bueno. Ah, lo puse en el medio de esto, bueno, no importa. Se puede reordenar. Esto se puede reordenar. Está como mal ordenado. Esto va acá. Ahí está. No, está bien este Jamboard, está bueno.
Bueno, ahora volvemos a la teoría. Bueno, esto es un teorema que tiene su importancia, ¿no? No se crean que es solamente, que es muy especial, no es tan especial. ¿Cómo es? Alta. Ahí estamos. Bueno, entonces habíamos quedado que A más B a la N era esta sumatoria. Acá observemos lo siguiente. Los coeficientes binomiales que intervienen en la fórmula de A más B a la N forman una fila del triángulo de Pascal. ¿Se acuerdan que yo escribí esta fila? Esta es la fila enésima, ¿no? Es la fila enésima. N0, N1, N2, después sigue N-2, N-1, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo. Bueno, debido a esto, por esto se llaman los números combinatorios, se llaman coeficientes binomiales, porque son los coeficientes del binomio de Newton. Por eso se llaman coeficientes binomiales. Bueno, y acá está el caso de más de la cuarta, que era más sencillo que el que hicimos recién en el pizarrón, que es, bueno, 4,0 por a la cuarta, 4,1 al cubo b, 4,2 al cuadrado b cuadrado, 4,3 a b cubo, 4,4 b cuadrado. Todos son triviales, este vale 1, todos no, este vale 4, este vale 4, este vale 1, y este es el único no trivial que lo calculamos y vale 6. Y se queda esto. Para cada n hay una fórmula diferente. Bueno, el teorema del binomio puede usarse para deducir identidades, por ejemplo. Son cosas especiales, pero que son útiles. Donde están involucrados los números binomiales, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, esto es una cosa que hay varias de estas, así medio sorprendentes. La suma de las filas, de una fila del triángulo de Pascal, da 2 a la n. O dicho de otra forma, n0 más n1 más n2 más n3 más n4 más hasta nn da 2 a la n. ¿No? ¿Cómo se demuestra eso? Fíjense una cosa. ¿Qué es 2 a la n? ¿Qué es 2? Uno tiene que pensar que es 1 más 1. Implica que 2 a la n es 1 más 1 a la n. Pero 1 más 1 a la n podemos aplicar el teorema que vimos y desarrollarlo. Por el binomio de Newton, o el teorema del binomio, digamos así, llamémoslo de alguna forma. Por el del binomio, ¿qué tenemos? 1 más 1 a la n es igual, bueno, cambiamos A y B, los cambiamos por 1 y 1. Sumatoria desde igual 0 hasta n de ni, a la i es 1 a la, no, 1 a la n menos i por 1 a la i. Pero observen que 1 a lo que sea es 1. 1 a la n menos i es 1. Y 1 a la i es 1. Y 1 por 1 es 1. Entonces esto me queda sumatoria desde igual 0 hasta n de ni y nada más. Y eso es lo que queremos, ¿no? Esto por un lado es 2 a la n, es 1 más 1 a la n, y es igual a la sumatoria de igual 0 hasta n de ni, que es esto, ¿no? Fíjense que esto es lo mismo que esto.
Esto que está acá arriba en verde es la sumatoria de igual 0 hasta n0 más n1 más n2. Es el desarrollo de la sumatoria. Bueno, les dejo como ejercicio, que debe estar en la práctica. No me acuerdo, pero creo que está. Probar que n0 ahora es diferente. N0 menos N1 más N2. Este es un poquito más difícil, pero no es difícil. Menos N3, así, se va alternando el más y el menos, más N4, así sucesivamente, menos acá, hasta acá quedaría, ¿cómo es? NN es igual a 0. La suma alternada de los números combinatorios es igual a 0. Esta no me acuerdo si es menos 1 a la n. No. Sí, bueno. Esperen que borro acá, porque acá metí la pata. Sí, bueno, después lo hacemos. No es tan directo. Pero el que lo quiere pensar, acá queda, esto es menos 1 a la n. Entonces la ayuda es que 0 es igual a 1 menos 1. Entonces le aplican el desarrollo de 1 es 1 menos 1 a la n y le va a quedar esto, pero hay que tener cuidado porque hay un menos 1, hay que multiplicar por menos 1 en alguna parte. Pero la idea es esa, que como menos 1 más, como 1 más menos 1 da 0, aplicando el binomio de Newton nos queda una fórmula de este tipo. Bueno, acá estaba la prueba, ¿no? Observen que esto es un comentario. Profe, Sí. se cayó su presentación, nadie la está viendo. Ah, no sé. ¿La veo bien? Yo no. Quizá tengas que anclarla, A ver. o sea, buscarla en la lista y aparecerla, ¿ves? La tengo acá, Ahí pero lo bueno, ubicaste. debe ser mi problema. Yo porque vi un par que no lo tenían y... Estamos, debe ser mi problema. Claro, varias Dejo de compartir personas pantalla y no la comparto de pueden ver, nuevo. pero no sé por qué. Bueno, dejo de compartir pantalla y comparto de Dale. nuevo. Entonces ahí probablemente enganche. Ahí estamos. Ahí pareciera que volvió, profe. Bueno, perfecto. Y bueno, hoy no se puede compartir el Jamboard, rarísimo. Bueno, vamos a ver una interpretación combinatoria de esta fórmula, ¿no? Esta fórmula de aquí tiene una interpretación combinatoria. Fíjense, volvamos a los orígenes. ¿Qué era NI? Era el cantidad
de elecciones de I elementos entre n. Pero en realidad es cantidad, también podemos decir que la cantidad de subconjuntos de I elementos entre n, ¿no? El número combinatorio NI averigua la cantidad de elecciones posibles de I elementos entre n. Bueno, es lo mismo que la cantidad de subconjuntos de I elementos entre n. Más, yo en la clase pasada enuncié con conjuntos esto, ¿no? Entonces, fíjense que si yo tengo, yo quiero calcular, calculemos la cantidad de subconjuntos de X con el cardinal de X igual a N, de un conjunto de N elementos. Entonces tenemos el vacío es el subconjunto, o al revés ponemos. Tenemos subconjunto de 0 elementos. Tenemos uno el vacío, ¿no? Subconjunto de un elemento, tenemos N1. De 2 elementos tenemos N2. De 3 elementos tenemos N3, ¿no? ¿Cuántos subconjuntos de 4 elementos hay? N4. Bueno, y estamos abarcando todas las posibilidades, y además son disjuntas estas posibilidades. Entonces la suma de todos estos números combinatorios me da la cantidad de elementos del conjunto, de la cantidad de subconjuntos del conjunto. Y eso es 2 a la n, como habíamos calculado combinatoriamente antes también. ¿Te acuerdan que también habíamos calculado 2 a la n por alguno de los casos, ¿no? Lo voy a pasar acá, va a quedar más, en el impreso queda más claro. Es claro, repetimos, queremos probar que la cantidad de, que esta fórmula nos permite calcular la cantidad de subconjuntos de un conjunto de n elementos. Es claro que la cantidad de subconjuntos de k elementos de un conjunto de n elementos es nk, eso es lo que repasamos, ¿no? Si yo tengo un conjunto de n elementos y quiero elegir k, tengo nk formas de hacerlo. Los subconjuntos de un conjunto son los conjuntos de 0 elementos, más los conjuntos de un elemento, más los conjuntos, o unión los conjuntos de 2 elementos, unión los conjuntos de 3 elementos. Es decir, están todas las posibilidades de 0 a n, ¿no? Entonces, por la fórmula estrella y el principio de adición, por el principio de adición tenemos que n0 más n1 más n2 más nn es la cantidad de subconjuntos. Y por la fórmula estrella nos queda que es 2 a la n, ¿no? Es una interpretación, es para que ustedes vean, no digo que sea fácil de entender, ni menos de darse cuenta, pero es para que ustedes vean otra interpretación de la fórmula. Bueno, son las 16. Ahora me gustaría hacer algunos ejercicios, ¿no? Si tienen alguna pregunta, este es el momento de las preguntas también. Bueno, hagamos algún ejercicio. Lo tengo escrito acá porque es más fácil escribir acá. Se ve bien, ¿no? Sí. Lo puedo agrandar también. No sé cómo. Bueno, nada con el cursor. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Cuántos números naturales existen menores que 10 a la quinta cuyos dígitos sean todos distintos? Esa es una pregunta.
Veamos la solución. Bueno, entonces tenemos, este es un caso donde tenemos 4 casos, ¿no? Tenemos los dígitos, es decir, 10 a la quinta es 10.000, ¿no es cierto? No, es 100.000. No, son 5 ceros. 100.000. Entonces, encontrar, calcular, más que encontrar, calcular la cantidad de números menores a 100.000 o entre 1 y 9 menores a 100.000, pongamos ahora entre 1 y 9, 9, 9, 9, cuyos dígitos sean todos distintos. Estoy reescribiendo el enunciado. Cuyos dígitos son todos distintos. Entonces tenemos 4 casos, los que tienen un dígito, 2 dígitos, 3 dígitos y 4 dígitos. Esto tiene 5 dígitos. 10 a la quinta. ¿Cómo es? Sí, son 5. Está todo mal, ¿no? Estoy haciendo mal acá. 10 a la quinta, ¿cuánto es? 10 al cubo, 1000. No, sí, está bien, 100.000, ¿no? Sí. Está bien, está todo bien. No pensé que había hecho metiendo acá. Entonces, cuyos dígitos son todos distintos. Entonces, tenemos 5 casos, ¿no? Un dígito, 2 dígitos, 3, 4 y 5, o 5. Entonces, ¿cuánto tenemos de un dígito? Bueno, tenemos números 9. naturales, entre el 0 y el... No, no, el 1, el número natural, tenemos 9. 9, 9, ¿no? El 0 no es natural. Bueno, este es muy fácil. 2 dígitos. Bueno, el primer dígito tiene que ser un número que no sea 0, porque si no daría un dígito. Entonces tenemos 9 posibilidades. Y el segundo dígito ya sí puede estar el 0. Entonces, de los 10 posibles que tenemos para el segundo dígito, uno lo usamos en el primero, entonces me queda 9 por 9. 3 dígitos. Bueno, el primer dígito es del 1 al 9, son 9. El segundo dígito, quedan 10 posibles elecciones, pero no, ya usamos uno en el primero, entonces queda 9. Y después, en el tercero queda 8, ya usamos 2 números, quedan 8.
cuarto dígito, es muy parecido el razonamiento. 9 para el primero, 9 para el segundo, 8, 7. Quinto dígito, quedan, para el primer lugar tenemos 9, 5 dígitos, no quinto dígito. Con 5 dígitos tenemos, bueno, para el primer lugar tenemos 9 posibilidades, para el segundo tenemos 9, después tenemos para el tercero 8, para el cuarto 7, para el quinto 6. ¿No? Bueno, y entonces después se suman todos. Profe, disculpe, ¿eso se Sí, suma o el de 5 dígitos es toda la respuesta completa? no. Como son casos separados, no, porque te estarías olvidando de los primeros casos. Ahí va, listo. Gracias. Te olvidas, si pones el de 5, no está el de 2. Como son casos separados, un caso no incluye al otro, ¿no? El de 5 dígitos no tiene 2 dígitos, son separados. Como son casos separados, se suman. Ah, listo. Gracias. Acá fue una No preguntita. hay ninguna... Si son de 5 dígitos, Sí. ¿no deberían ser 10 o no cuenta el 0? Si son, ¿cómo? O sea, si es hasta el 100.000, pero usted que está poniendo Sí. 9 en lugar de 10, o sea, ¿no está contando el 0? Porque, No, sí, estoy contando el 0. Lo que pasa es que si yo quiero que tenga 4 dígitos, el primero no puede ser 0. Ahí pongo 9. Ahí no puedo poner el 0. Pero en este sí ya puedo poner el 0. Si ya acá puse un 4, por ejemplo, si en el primer dígito, estoy marcando con algo que no se ve, ¿sí? si en el primer dígito, se puede tener, hacemos el caso de 4 dígitos. Acá hay 9 posibilidades, porque el 0 no puede ser. Si pongo un 0 ya me queda de 3 dígitos. Sí, Entonces van del 1 al 9. Supongamos que pongo un 4 acá. sí. Bueno, y acá van del 0 al 9, pero sin el 4. Entonces quedan 9. Ah, bien. Eso es lo que pasa. Sí, me entendí. Sí, y acá si puse un 4, puse un 3, acá van del 0 al 9 sin el 4 y sin el 3, son 8. Y así. Esa es la idea. Perfecto. Gracias. Como son casos separados, se suman. Es decir, tenemos, bueno, toda esta suma. 9. El total es 9 más 9 por 9 más 9 por 9 por 8 más 9 por 9 por 8 por 7 más 9 por 9 por 8 por 7 por 6. Bueno, y una sola cuenta, creo que la tengo hecha. Acá está de nuevo la explicación, ¿no? Los números naturales, repitamos la explicación, los números naturales menores de 10 a la 5 son todos aquellos que tienen como máximo 5 dígitos. Y bueno, y acá repetimos, un dígito, 9 posibilidades, 2 dígitos, 9 por 9, 3 dígitos, 9 por 9 por 8, 4 dígitos, 9 por 9 por 8 por 7, 5 dígitos, 9 por 9 por 8 por 7 por 6. Y acá están hechas las cuentas y el total me queda 32.490. Es decir, un tercio más o menos de los números no tienen dígitos repetidos. Vayamos al segundo, este ya no lo escribí en las transparencias, la solución. Me parece que no tiene mucho sentido. Al segundo. ¿De cuántas formas diferentes pueden repetirse
repartir ese número de pérdidas. 5 bolas blancas, 3 rojas y 2 negras en 10 urnas distintas, etiquetadas, de forma que cada urna contenga una bola. Es decir, observen algo importante. Hay 10 urnas diferentes, no son indistinguibles, y 10 bolas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay 5 blancas, 3 rojas y 2 negras, ¿no? Bueno, entonces, estas urnas que dicen que están etiquetadas es como si estuvieran numeradas, ¿no? Entonces, ahora las bolas blancas entre sí, las bolas rojas y las bolas negras son indistinguibles entre sí, ¿no? No me importa cuál es la bola blanca que pongo de las 5, ¿no? No tienen número las bolas, son indistinguibles. Entonces, puedo considerar las urnas numeradas. Dice que están etiquetadas. Bueno, a cada una le pongo un número. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10. Entonces, primero, elijo las... lo primero que hago es elegir las posiciones, los 5 lugares donde van a ir las bolas blancas. Las posiciones de dónde van a ir Bueno, ¿y cómo elijo 5 posiciones entre 10? ¿Cómo elijo 5 posiciones entre 10? Bueno, agarro, son 10, 5 posibilidades. Porque elegir 5 posiciones es elegir 5 números entre 10. 5 números entre, sí, entre el 1 al 10 elijo 5 números. Y esas son 10, 5 posibilidades. Segundo, elijo las posiciones donde van a ir las bolas rojas. Vamos a tener que ir a... Bueno, pero ahora tenemos 5 posiciones disponibles y tengo que elegir 3, ¿no? En este caso, tenemos 5 posiciones disponibles y elegimos 3. Entonces, la cantidad de posibilidades es entre 5 y 3. Entonces, estos son sucesos que se concatenan. Entonces, hasta ahora, por el principio de multiplicación, tenemos 10, 5 por 5, 3 posibilidades.
¿Y qué nos falta poner? Nos falta poner las bolas negras, ¿no es cierto? Las bolas negras, quedan dos. Pero quedan dos lugares y dos bolas negras. Entonces, no hay ninguna otra posibilidad. Este es el resultado. Las bolas negras se acomodan, digamos, en los dos lugares libres. Entonces, el resultado es 10,5 por 5,3, que es, bueno, si quieren calcularlo, 10 factorial sobre 5 factorial sobre 5 factorial por 5 factorial sobre 2 factorial, 3 factorial. Este se va con este y queda, bueno, 10 factorial sobre 5 factorial sobre 2 factorial, etc. Esta fórmula uno le hace acordar a otra, ¿no es cierto? Este ejercicio se puede pensar de otra forma. Se puede pensar de la forma que vimos eso de la palabra abracadabra, ¿no? Entonces podrían pensar que tenemos, esta es otra forma de pensar el mismo ejercicio de permutar que tenemos 10 letras, una palabra de 10 letras, con 5B, 3R y 2N. ¿De cuántas palabras se pueden escribir? Recuerden que el resultado era este también. Era el total de letras factorial sobre el factorial de la cantidad de repeticiones de cada letra. 5 factorial, 2 factorial, 3 factorial, ¿no? Vean cómo un ejercicio se puede pensar de dos formas totalmente diferentes. Y parecen diferentes, ¿no? Parecen diferentes, pero son iguales. El resultado es el mismo. Profe, una pregunta. Hola, mira el micrófono. Una pregunta, profe. Sí. En el caso de las bolas negras, al tener dos lugares libres, ¿no lo contamos porque es igual a 1 o...? Porque es uno, claro, es uno. Sería 2-2, el combinatorio 2-2. A pesar de que, por Sería- ejemplo, una bola negra puede estar en la primera caja y otra bola negra en la última caja, hacemos es uno, eso es lo que me pierdo, ¿viste? No le veo la parte de no porque nos da vos una tenés, sola posibilidad. a ver, ya la vemos. A ver. No sé si me explico en la pregunta, o sea, ¿dónde está mi duda? Sí, perfecto. Para eso estamos. Dale, muchas gracias. Entonces, uno tiene, por ejemplo, no. Uno tiene 10 casilleros, ¿no? Es medio largo, pero bueno. Vamos a hacerlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, entonces uno, digamos, lo que voy a explicar por ahí, uno pone las bolas, bueno, el blanco lo vamos a poner amarillo. Uno elige para poner las bolas blancas, son 5. El blanco pasa a ser amarillo ahora, ¿no? Porque el blanco acá no tiene mucho. Y bueno, hay algunos lugares que uno eligió para poner estas bolas, o que salieron, 4, 5. Entonces, eso es la selección de la cantidad, como estos son 10 lugares, como son del 1 al 10, bueno, la cantidad de formas que puedo elegir para poner estas bolas amarillas es 10,5.
Ahora quiero poner las bolas negras. Las bolas rojas eran, ¿no? Sí. Las bolas rojas. Tengo 3, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tiene una perinola sorteando estos lugares, ¿no? Este es el lugar, este es el lugar 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10, no, está mal, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10. Estos son los lugares que quedan libres, las bolas rojas, ¿no es cierto? Bueno, de alguna forma sorteo. ¿Cuántas posibilidades tengo? Bueno, tengo de los 5 lugares que me quedan libres, tengo que elegir 3. Y esas son 5 por 3 posibilidades. Entonces elijo 3 lugares. Supongamos este y este. Y ahora tengo que poner las bolas negras. Tengo que poner las bolas negras. ¿Y dónde las pongo? Bueno, hay 2 lugares nada más. Este y este. De 2 lugares tengo que elegir 2. Entonces por 2, 2. De 2 lugares es 1 esto. Siempre las bolas negras, si estoy eligiendo en este orden, siempre las bolas negras no van a tener otra posibilidad que caer en los dos lugares libres. ¿Está bien? Claro, ahí está. No hay La otra- no hay otra posibilidad posibilidad. es los 2 lugares libres. Está, ya entendí. O sea, la posibilidad cae en que tiene 2 lugares libres, entonces solamente tiene una posibilidad de ir en 2 lugares libres. Y listo. Perfecto. Estamos. Ya entendí. Claro, tenés Gracias, los profe. dos. Ahí se aplica el número combinatorio también. Sí. Bien. Perfecto. No, de nada. Bueno, veamos el último por hoy. Después podemos hacer otro la clase que viene, aunque ya empezamos con otro. Este es un tema que hay que hacer muchos ejercicios, por eso. Sí, No te ¿ahí me escucho escucho bien? Sí. Bueno, esto que dice que el 2-2 cuenta como 1 porque hay 2 lugares posibles que únicamente podría intercambiarse con el orden y decir, por Sí. ejemplo, que si tomas el 2 entre 10 y el 3 entre 5, sería Sí. queda 5-5, por ejemplo. Sí, por ejemplo, pongamos acá, es una buena pregunta. Si elegimos primero las negras, después rojas y después blancas, tenemos primero, como elegimos las negras, son 10-2. Segundo, elegimos las rojas, quedan 8, entonces quedan 8-3. ¿Está bien? Entonces en total, y ya para las dos acá, y gasté 3 acá. Entonces quedan 5 lugares y ahí pongo las blancas. El total es entonces 10-2 por 8-3. Y digamos de nuevo. Esto es 10 factorial sobre 8 factorial, 2 factorial, 8 factorial, 8 menos 3, 5 factorial, 3 factorial. ¿No? Entonces, simplificamos 8 factorial con 8 factorial y queda igual que antes. Capaz que acá quedó cambiado el orden de los factores abajo, pero es el mismo número. 10 factorial sobre 2 factorial sobre 5 factorial sobre 3 factorial. Ah, bien, o sea, Entonces, no importa el orden del... tiene que dar lo mismo igual. Y no, la multiplicación es conmutativa, ¿no? Si le interesa el 5, resultado, profe, el resultado es 2520. Ponga
Vamos. Para ambos, ¿no? Sí, sí, obviamente. Bueno, 2000, profe. 2, por los dos. ahora, ahora hagamos este ejercicio. Ah, lo tengo allá en la otra, en el Jamboard. Después lo van a tener. El ejercicio dice, extrayendo 5 cartas de una baraja de 40. ¿Cuántos resultados diferentes pueden obtenerse? No importa el orden. Vamos a hacer los dos que siguen porque el otro no es muy difícil. Este es simplemente una aplicación de resultado de elecciones sin orden. Elecciones sin orden, ¿no? Y sin repetición. Tenemos 5 cartas en una baraja de 40. Bueno, se pueden obtener. Ustedes tienen que responder esto, ¿eh? Si hacen una tarea, esto está bien. Escribir esto está bien. Porque es lo que ya sabemos. El número combinatorio nos da cómo elegir 5 entre 40. Entonces, si ustedes ponen esto, está bien. ¿Entienden? No se compliquen la vida. ¿Esas 40 serían todas distintas, profe? Veamos Sí, son 40 cartas. Sí, sí, sí. Y elegí 5 distintas. Es decir, es la situación real. Tenés un mazo de truco, en este caso, y bueno, la real no es 5, es 3. Pero jugás un juego donde se reparten 5 cartas. Entonces, bueno, por decir, ¿cuáles son las posibles combinaciones de 5 cartas que puedo recibir? Bueno, este número, 45. Como ya les mencioné, muchas de estas cuestiones de conteo surgieron y de probabilidad surgieron por juegos de cartas y de dados, ¿no? Por juegos de cartas. Bueno, pero yo creo que acá me olvidé. No sé si lo hice antes. Sí, me olvidé una parte del enunciado. Pero, bueno, después lo pongo, pero hagamos esto y ya terminamos. Un ascensor de un centro comercial parte del sótano con 5 pasajeros. Arriba, ¿no? Planta baja y 6 más. 7. ¿De cuántas maneras distintas pueden descender los pasajeros? Esta es una de las preguntas, la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, si con la condición de que dos pasajeros... si agregamos la condición que 2 pasajeros no bajen en el mismo piso, ¿cuántas posibilidades hay? ¿No? Solución. Tenemos la pregunta 1 y la pregunta 2, ¿no? ¿De cuántas maneras pueden descender los pasajeros? Bueno, en el primer piso pueden descender primer piso, ¿cuántas posibilidades hay? Ahora no es tan fácil esto. 6. Digo, porque uno puede descender en un piso o puede no descender. O sea, está la posibilidad de que alguno descienda o que no descienda nadie. Sí, lo que pasa es que lo estaba pensando mal yo. No es así. Lo estaba pensando mal. Acá en estas cuestiones de conteo, como yo les digo, el encararlo bien es básico. Y encararlo bien a veces uno no sabe, como uno a veces lo encara de una forma, como hice yo recién, y lo estaba encarando mal. Y encararlo bien es verlo desde otro punto de vista. Acá lo que vemos es
yo decía, en cada piso, ¿cuánta gente, cuáles son las posibilidades que baje la gente? Bueno, ahí se complica mucho. Pero si uno piensa lo siguiente, cada pasajero, desde el punto de vista del pasajero, no de los pisos, cada pasajero tiene 7 posibilidades, ¿no? El piso 1, el piso planta baja, 1, 2, bueno, hablemos del 1 al 7. El piso 1, el 2, el 3, hasta el 7. ¿No? Y esas posibilidades no se superponen, todos pueden bajar en el quinto piso. ¿No? Entonces, para el primer pasajero hay 7 posibilidades. Para el segundo hay 7. Para el tercero hay 7. Para el cuarto hay 7. Para el quinto hay 7. 7 a la quinta. Fíjense que mirado así es fácil. Como lo había planteado yo al principio, no es fácil. Es decir, ¿cómo no es fácil? Si uno piensa, desde el punto de vista de los pisos, ¿cuántos pasajeros puede recibir cada piso? Ahí se complica. Si uno piensa cuántos pisos puede bajar cada pasajero, es más fácil. ¿En qué piso puede bajar cada pasajero? Es más fácil. Bueno, los ejercicios de conteo tienen esa dificultad. Hay que encararlos bien. Con la condición de que 2 pasajeros no bajen en el mismo piso. Bueno, entonces, acá también lo miramos desde el punto de vista del pasajero. El primer pasajero tiene 7 posibilidades, ¿no? El segundo pasajero tiene 6, porque no puede bajar en un piso. El tercero tiene 5, el cuarto tiene 4 y el quinto tiene 3. Es decir, el resultado es 7 por 6 por 5 por 4 por 4. Y ya está. Sería 7 factorial. Se puede mirar de otra forma. Fíjense que pensado correctamente no es tan difícil el ejercicio. Y si uno por ahí lo piensa de otra forma, es complicado. Por eso yo les recomiendo fuertemente que hagan muchos ejercicios combinatorios, y que hay bastantes, porque es la única forma de aprender a hacerlo. Ya hay una tarea combinatoria, ¿no es cierto? Sí. Ya hay una tarea que es relativamente sencilla de combinatoria. Hablando de tareas, no se olviden que el sábado es la fecha límite para entregar la tarea primera. La han entregado bastantes, pero faltan bastantes también. Y bueno, ahora hacemos una pausa. Son 16:35, 15 minutos. 16:50, arrancamos de nuevo.